Hola, mi nombre es Natalie Williams. Esta es la primera vez que grabo un podcast. Bueno, la verdad es que ya había grabado otros podcasts, pero no me he animado como a subirlos. Y decidí dejarlos como a un lado y empezar a grabar desde cero. Aquí voy a hablar sobre mi cosmovisión, lo que yo he vivido, lo que yo he conocido, en lo que yo creo, con lo que yo empatizo y lo que a mí me ha ayudado para ser feliz. Y espero que les sirva a ustedes y que puedan conectar también ustedes con esas cosas, por así decirlo, que sabemos que a todos nos ocurren, pero que decidimos ignorarlas o ponerlas. Yo digo que se ponen en un archivo muerto y decidimos guardarlos como en un rincón o en un cuarto empolvado. Entonces, la verdad no tengo un guión. La vez pasada sí tenía guión y esta vez decidí no tener guión porque creo que ordeno mejor mis ideas cuando fluye así que cuando tengo escrito. Siento que me limito y esa no es mi intención. Mi intención es que me conozcan tal cual soy, como me expreso y no una forma como muy estructurada, pero eso no quiere decir que no va a tener orden. Y bueno, después de esa explicación, me pongo nerviosa, más por ser como pues la prueba piloto, ¿no? Me pone como medio nerviosa, pero bueno. Yo tenía una idea equivocada de mi podcast, no en el tema, sino de las personas que le tendría que llegar esta información. Y estaba como ideando o imaginando cómo sería cuando mis seres queridos o mis amigos o mis conocidos o las personas que están a mi alrededor o que ya me ubican escucharan este podcast. Y me equivoqué. ¿En qué sentido me equivoqué? No estoy diciendo que ellos no crean en mí ni nada, pero tengo que aceptar que ellos tienen su propio rumbo, tienen su propia cosmovisión y yo decidí irme por un camino diferente a ellos, pero sé que ellos no me dejan de apoyar, o cuando yo quiero hablar pues me escuchan, pero pues no es su fuerte y por más que sean mis amigos y nos amemos, pues simplemente cada quien tiene su pasión y mi pasión pues es esto y bueno, lo que van a ir conociendo de mí. Y pues para ellos tienen sus propias pasiones y no siempre está enlazado con lo que yo hago. Cuando sí hay temas en los que se cruzan, pues claro, aprovecho y hablo, ¿no? Pero siento que siempre me quedo a medias o siempre pues no me puedo como desplayar. Y es porque pues simplemente sus rumbos y su camino es por otra parte. Y desde el amor yo respeto eso y tengo que seguir mi propio camino. Y si tenía como la esperanza de, pues cuando ellos lo escuchen y cuando ellos, a lo mejor nunca lo escuchan. Bueno, mejor y sí, no lo sé, eventualmente pues sabré. Pero bueno, después de ese preámbulo, quisiera agradecer el hecho de estar vivos, el que la persona que me escuche o las personas que me escuchen, Dios los siga bendiciendo
que sus caminos sean muy fluidos, que haya mucha armonía, mucha paz para todos ustedes. Me gustaría honrar la tierra que me sostiene en este momento y asimismo honrar la tierra que me vio nacer. Y asimismo para ustedes, agradezco mucho vivir y agradezco mucho la sacudida que recibí hoy. Es algo que necesitaba escuchar. Y bueno, eventualmente pues les iré explicando a qué se debe todos estos términos y así. Pues bueno, después de esos agradecimientos quisiera agregar que me gusta mucho la música y me gusta mucho tener música de fondo, y es por eso que tengo música medicinal. Si les gustó alguna o algo así, pues me pueden preguntar el nombre y así. Ok, pues después de eso quisiera como empezar por esas señales que yo empecé a tener desde muy pequeña. Obviamente mi recordar es limitado como la mayoría de los humanos, porque pues en ese momento la conciencia que habitaba en mí es totalmente diferente a la conciencia que desarrollé después de los 5 o 6 años. Pero bueno, yo recuerdo que desde que yo estaba muy pequeña, no sé exactamente qué edad, yo siempre me creí muy grande y me expresaba pues de mis primos o mis hermanos, que todos eran mayores que yo, como si ellos estuvieran más chiquitos que yo. También experimenté el que yo pensaba que yo había nacido antes de lo que nací. Ejemplo, me preguntaban, Natalie, ¿y esta foto? ¿Qué pasó? Cuéntanos la historia de esta foto. Y yo, es que yo estaba haciendo, no sé, estaba acomodando zapatos y acomodando la cama, no sé, se me ocurre, ¿no? Y yo ni siquiera había nacido cuando se tomó esa foto. Pero yo sentía que yo había estado en el momento en que se tomó esa foto. Y yo ni siquiera había nacido. A lo mejor estaba en la panza de mi mamá. Y así, que era ilógico, así de que yo estaba estaba recién nacida y yo veía una foto y de que, yo me acuerdo que yo iba caminando en esta banqueta y así, de que ni siquiera te llevamos, pues. Entonces, pues obviamente en ese momento era como muy, muy de broma. Quiero decir algo, que en este momento es una hora espejo y es el 444 y tiene mucho que ver con el mensaje que me llegó hoy. Solamente quiero dejarlo aquí puntualmente y agradeciendo que me llegara ese mensaje. Gracias. Regresando, pues yo sentí así que yo había hecho muchas cosas cuando, realmente no. Pero, por ejemplo, nosotros nos movimos yo soy de Hermosillo, Sonora, y México. Y nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Benjamín Hill. Y yo estaba recién nacida. Y yo le decía a mi mamá, o bueno, más bien yo decía, es que yo me acuerdo porque viajamos en tren en ese entonces. Y yo tengo recuerdos del tren. Y yo tengo recuerdos de la casa en la que vivíamos. Y una ocasión ya estaba grande, estaba platicando con mi mamá y mi hermana. Y ya les dije, es que yo sí me acuerdo de la casa. Y así de que ellas así, ¿qué onda? Entonces yo les expliqué cómo era por fuera.
y sí era la casa por fuera, pero al momento de cómo era por dentro, mi versión de la casa era como un mundo paralelo al que ellos veían realmente. Ejemplo, el baño para ellos, o sea, para lo que realmente sucedió, era que estaba del lado izquierdo. Es un ejemplo porque no me acuerdo exactamente, pero yo lo vi, en mis recuerdos estaba del lado izquierdo. Y recuerdo la posición de la cama y era así de que, ¿qué? O sea, para mí era como, ¿cómo? Y Natalie, o sea, sí fue como, a ver, Natalie, ¿de dónde tú te acuerdas de esto? Pues entonces, pues yo me acuerdo porque yo estuve ahí. Y mi mamá, pues ahí fue cuando ella me dijo, Natalie, estás muy bebé. Y para mí fue un choque, porque eh, no hay fotos de esa casa. Simplemente era mi recuerdo. Y hay otros recuerdos que yo tengo muy puntuales y que yo los empiezo a platicar. Y mi familia es un, oye, sí es cierto. O sea, tengo como, por así decirlo, una memoria muy lúcida en unas cosas. Eh, pero para mí fue muy choqueante el darme cuenta que yo no había vivido lo que yo pensaba que había vivido. Y fue ya hasta que lo platiqué pues con mi familia, o sea, yo sí me acuerdo que de chiquita me preguntaban así como que Natalia, esto obviamente era para reírse de mí, ¿sabes? Previamente yo me hice grande y yo de por qué, y es cuando yo capté de, ala, es que yo ni siquiera estaba nacida. ¿Y por qué yo tengo recuerdos que estuve en ese lugar? O pues eso, que estaba muy bebé y no tenía como, mm, pues sí, el cómo recordar eso. Porque yo creo que ni un año tenía, o un año o 2 años, pero estaba muy pequeña y yo me acuerdo cuando, no recuerdo cuando íbamos, pero sí recuerdo cuando veníamos en el tren. Entonces, eh, y yo nunca necesité que mi familia me confirmara, oye, sí viajamos en un tren, sino que yo siempre lo daba por sentado de que, ay, cuando nos venimos de Benjamín y el tren y que no sé qué, sino que cuando ya tuvimos esta conversación de grandes y que yo me di cuenta de que no, pues, o sea, sí era como por fuera la casa. De hecho, yo vi la casa para mí era de un color y para mi hermana y mi mamá era de otro. Entonces, pues fue como medio choqueante para mí. Y yo así que, pero el tren, y sí, en el tren nos vinimos y así. Pero era así como que, ¿qué onda? Entonces yo no sé si yo pues percibía las cosas de una forma diferente por mi nivel conciencial en ese momento. Pero bueno, de ahí pues ya me voy a, digo, estoy hablando de muy mi niñez, ¿no? Después, cuando tenía como 5 años es cuando estás en el kinder. Sí, creo que sí. Em, yo empecé a experimentar el bullying desde el kinder y yo recuerdo que yo no me explicaba el por qué ellas son así, por qué pelean, ¿no? Entonces, me acuerdo que una niña, la neta no recuerdo su nombre, ni recuerdo cómo era su cara, ni nada, pero junto con otra niña se me acercaron, estábamos fuera de mi salón, y me dijo, es que tú tienes ese color de piel, yo soy morena. Y yo de que sí, ya sé, o sea, tu color de piel, qué feo, o algo así, ¿no? Ellas eran blancas. Entonces yo así de que, ajá, no sé, no puedo explicar como exactamente lo que sucedió, pero yo me acuerdo que le dije, es que yo no quise tener el mismo color de piel que tú o que ustedes.
Y se me hace muy increíble porque claro que yo no quería que me hicieran daño y yo no quería que pelearan conmigo, yo lo que quería era que jugaran conmigo, pero yo no sé de dónde vino ese discurso de mi parte, el decir, yo no quise ser como ustedes. Claro, ahorita ya lo comprendo, pero en ese entonces pues me pongo a pensar de, wow, eh, yo sé que mi historia tenía que ser así. Yo la verdad me estoy adelantando, pero pues yo sufrí muchísimo y sé que mi historia tenía que ser así. Tan así que lo empecé a experimentar desde muy chiquita. El dolor, ¿no? El dolor al rechazo. Entonces yo me acuerdo que yo me juntaba con hombres desde el kinder porque yo sabía que ellos no eran como las mujeres y que no peleaban tanto como las mujeres, o sea, tanto en el sentido de la envidia, ¿no? Y recuerdo que ellas no los dejaban, o sea, se los llevaban o así, y era de yo, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda? Obviamente ahorita ya comprendo el concepto de por qué viene el bullying, pero no sé, entonces yo no sabía, y para mí era como, bueno, ¿qué hice? O en qué la regué. Y pues no, o sea, no la regué en nada, es que simplemente pues tenía que conocer ese tipo de personas para decidir yo no ser así. Em, claro, o sea, vengo de una sociedad en la que somos muy burlescos, somos muy pesados en las bromas, pero no lo he hecho con la intención de ofender. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, por ejemplo, a mí no me duele que me digan que soy negra. O sea, nadie va a llegar a decirme, oye, negra, y yo ofenderme. No, me hizo fuerte el que yo recibir bullying. Entonces, cuando digo, ay, pues que yo me quiero expresar de alguien, si viene así como que el negrito, pero así como decirlo de una forma en la que realmente se den cuenta que mi intención no es ofender, pero pues decir la palabra como tal, ¿no? Eh, porque sí, pues mi intención no es como ofender, mm, pero digo, eso lo fui aprendiendo con el paso de los años, obviamente. Pues bueno, ya, sin hacer como más aclaración de eso, eh, mi mamá estaba en un coro de la iglesia, prácticamente desde que nací. Mi mamá me llevaba a la iglesia, entonces, y digo a mis hermanos también, pero pues yo también. Y yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, digo, a mí me tocó ver crecer la iglesia en la que me llevaron desde chiquita, porque era de que 4 postes y un tejabán, y pequeñísimo, así de que iban y llevaban todo a la iglesia, porque no se podía quedar nada. Se lo tenían que llevar todo porque se lo robaban. Después de eso fui creciendo y fui creciendo junto con la iglesia, que llegó un punto en que yo creía que yo era, no como que la iglesia era mi casa, como que la iglesia era mi lugar seguro. Y a mí me encantaba ir al catecismo y me gustaba mucho aprenderme las canciones y así. Mi mamá estaba en el coro y mi mamá pues me llevaba con ella al coro y así, ¿no? Entonces en la iglesia todos los años hacían un concurso de coro y organizaban así como todo este evento, invitaban a coros de muchas iglesias y se hacía pues unas super presentaciones, ¿no? De que un coro de 20 personas y sí, muy bonito todo, ¿no?
iba a la televisión y todo muy padre. Se hacían unas kermés preciosas, entonces toman la decisión entre la coordinadora del coro donde estaba mi mamá y supongo yo que mi mamá, porque nunca le he platicado eso, nunca le he preguntado, perdón, y deciden ensayarme para yo concursar, o sea, en lugar de que concursara todo el coro de la iglesia, iba a concursar yo sola el nombre de todos ellos. Entonces me ensayaron una canción, duré meses ensayando esa canción, creo, hasta que me la aprendí. Me la aprendí y ahí estoy yo con vestidito y todo ahí en el escenario. Pues bueno, gané, yo muy contenta y todo y ya. Después de eso, típico así de que hay reunión y de que cante la niña, ¿no? Y así. Entonces, ay, se me olvidó platicar algo, ahorita lo voy a platicar. Entonces, yo escuchaba, perdón, yo me di cuenta cuando fue el concurso que la gente lloraba cuando yo cantaba. Y yo no entendía por qué. Cuando yo volví a cantar la canción, cuando me lo pedían, que habían como reunioncitas y así, yo decía, ¿por qué llora la gente cuando canto? Estaba muy chiquita, obviamente. No sé por qué o cómo, pero le puse atención. Creo que voy a tener que pausar esto aquí, o sea, este tema, y me voy a regresar un poco. Bueno, no, lo voy a dejar así. Me doy cuenta que la canción dice, habla sobre un niño, o sea, un niño le canta a su mamá, pero ese niño ya murió y el niño le canta desde el cielo a su mamá para que no llore, que él está feliz y que quiere ya no verla triste. Básicamente es el mensaje. Y para mí fue muy choqueante, que fue como, no. Y lo que hice fue olvidarme de la letra. Me olvidé de la letra porque pues era como muy impactante para mí el que... Obviamente no sabía la historia, no sabía a qué había pasado, pero bueno. Más o menos en esa misma edad, yo estaba en la casa de mis papás, estábamos al cuidado de mi hermana y estábamos jugando en la sala. Entonces, como que me empecé a sentir mal, yo creo, pero no sabía lo que era sentirse mal. Simplemente decidí no jugar esa ronda. Estábamos jugando, no sé, a lo mejor a las estatuas o no sé, algún juego así de niños. Y me duermo. O sea, de que yo, ay, no voy a jugar y me quedo dormida. Yo no sé si estaba delirando. Cuando me da calentura muy fuerte, tiendo a delirar. Delirar en que estoy como, no. O empiezo a hacer ruidos así, me empiezo a quejar. Y claro, pues, si es el caso, sudo, ¿no? La verdad no sé exactamente cómo estuvo, pero pues se dieron cuenta que tenía yo calentura. Y mi hermana me levanta y me dice, vámonos, vamos con Rosa María. Ay, bueno, Rosa María. Vamos con Rosa María. Entonces, vamos. Y no recuerdo si me iban cargando, iba yo caminando, la verdad no recuerdo. Pero era yo así como que, ¿qué está pasando? Llego a casa de mi vecina y yo de que aquí me voy a quedar y de que sí.
Entonces, no recuerdo si primero me bañó o, o primero me durmió o no, no sé qué fue. Pero el caso es que me llevó a un cuarto que ella tiene al fondo de su casa. No sé si todavía existe ese cuarto, pero bueno, recuerdo que tenía ese cuarto al fondo de su casa y tenía una ventana. O sea, la cama estaba pegada a la pared y donde ponías la cabeza tenías una ventana de frente. Y afuera de esa ventana había un árbol. Entonces me acostó de tal forma que yo lo que estuviera viendo fuera el árbol y el sol y las ventanas y así. Entonces, me pidió que me durmiera y así. Entonces me duermo y en eso yo siento que una mano, posiblemente yo era una niña, pero era una mano muy grande, se puso en mi espalda. Entonces yo volteo, Rosa María estaba en donde estaban mis pies. Entonces yo le veo las manos. Entonces Rosa María me puso la mano en mi espalda y me dice, no, ¿por qué? Y yo, porque alguien tiene una mano en mi espalda. Y me dijo, es Dios que te está sanando. Y yo me quedé muy conforme con lo que me dijo y me dormí. Obviamente yo me levanté bien contenta, diciéndole a todo el mundo que Dios me había tocado. Obviamente nadie me creía, ¿verdad? Pero yo me levanté como muy contenta y muy feliz de eso, ¿no? Rosa María, quisiera comentar también que ella nos enseñaba a rezar. Ahí afuera de su casa nos daba clasecitas y a mí me gustaba mucho. También mi mamá me llevaba y a mis amiguitas, o sea, a mis vecinas, algunas, y nos llevaba recogiendo flores y se las llevábamos a la Virgen. Entonces yo la verdad es que esas cosas a mí me gustaban mucho y yo me sentía muy conectada pues con esa energía de Dios, ¿no? De, pues sí, de lo superior. Entonces, em, pues ya me tocó Dios. Yo también, desde muy chiquita, recuerdo que tenía muchos sueños, soñaba yo mucho y soñaba cosas como muy extrañas, la verdad, muy extrañas y que tenían que ver con animales que no existen. Pero yo nunca los contaba porque yo decía así como, cuando me daba cuenta que ya despertaba era un sueño, ¿no? Pero sí soñaba cosas así como muy psicodélicas, lo diré así. Soñaba cosas muy psicodélicas y nunca lo dije porque yo pensaba que todo era igual. Y ya. Y me adaptaba a la Matrix, pero bueno, cuando fui creciendo tenía como unos 6 7. ¿Qué edad tiene? Bueno, la edad cuando estás en segundo de primaria en México. Yo creo que sí, era como 6 o 7 años. Em, yo empecé a experimentar problemas para dormir. Yo batallaba mucho para dormir, pero no me ponía como, no me movía de un lado a otro. O sea, me quedaba en la posición y hacía el intento de dormir, pero no me dormía. Tardaba muchísimo. Entonces me empecé a dar cuenta que yo me iba, me iba al espacio, al universo, así a la galaxia. Y yo andaba ahí flotando. Entonces una de esas veces que yo estaba allá en el espacio, me empezaron a explicar la muerte. Y yo ya había tenido un tema con la muerte. Pero obviamente yo no entendía. Claro, mi mamá me llevaba a funerales y así, pero pues siempre era así como que el papá de fulanita,
Sí, o sea, la mamá de Menganita, la abuelita de tal. O sea, eran personas adultas. No me ha tocado ir como alguien, pues, menor, pues yo decía, yo para mí era, pues sí, ya, viejitos se mueren, ¿no? Entonces, bueno, me empiezan a explicar la muerte. Y yo así de que, ¿cómo? Y de que, sí, pues la muerte, o sea, todos nos vamos a morir, ¿no? Y yo de que, ¿cómo? ¿Yo también? Y de que, sí, tú también te vas a morir. Y tu mamá, y yo, mi mamá. Y pues sí, todos venimos a morirnos, Natalia. Y para mí fue como, pues choqueante el que me explicaran que todos veníamos a morir y que yo iba a morir, que mi mamá iba a morir. Y pues me dolió. Y me explicó que había personas que mueren antes y no necesariamente era gente adulta. Y todo esto, y pues para mí era muy difícil. Y después de eso, si de por sí yo tenía problemas para dormir, pues yo siempre pensaba en el día que mi mamá se fuera a morir o que yo me fuera a morir. Tuve ese proceso de aceptación, pero de una forma muy difícil para una niña. Y después de eso, en la escuela, en la primaria, teníamos como ese lugar de que ay, aquí nos juntamos nosotros y así. Fíjate que me gustaba mucho que en esa escuela no me hicieron bullying. En otra escuela en la que estuve sí, hablo de la primaria. O sea, estuve 5 años en una escuela que me hicieron bullying y uno no. Y fue en mi segundo año cuando me pasó esto. Entonces estábamos con los otros niños, estábamos los niños que nos juntábamos y empezamos a hablar de que, ¿y a ti qué te da miedo? ¿Y a ti qué te da miedo? Y no, que las arañas, y no, que las cucarachas, y no, y que esto. Y un niño dijo, o una niña, no me acuerdo, a mí me da miedo morir, o la muerte, o algo así. Entonces yo le dije, pero, o sea, yo no sé dónde vino, vuelvo al punto, yo no sé dónde vino, pero pero ¿por qué te da miedo morirte tú? O sea, pobrecitos los que se quedan en vida. Y todos se quedaron. A mí no me da miedo morirme, a mí me da miedo por las personas que se van a quedar, las personas que van a sufrir. Y fue así como de, o sea, los niños de que, y pues las saladitas son horneadas. Obviamente no, o sea, ni yo. O sea, ¿cómo una niña de esa edad iba a tener ese diálogo? Obviamente, claro que tenía que ver por la explicación que me habían dado antes. Pero ya, o sea, fue en el momento que lo integré a mi vida. Y bueno, qué loco. Pero bueno, pues ya desde chiquita me llegaron como esos mensajes, y pues como bien profundos. Después de eso, regreso a la otra escuela, me siguen haciendo bullying. Yo desarrollé un problema de inseguridad ya muy grave, o sea, ya muy grave. Y la verdad tenía que refugiarme en otras niñas que me cuidaran. Porque yo no entendía, o sea, literal era de, me quieren pegar. Y yo no hice nada. Y todos estaban, bueno, la mayoría estaban a favor de esas personas que me hacían daño a mí. Entonces, un día me hablaban bien y 10 días me hablaban mal. Entonces yo no entendía y había personas que supuestamente eran mis amigas y a los 5 minutos se iban con ella y ya me estaban haciendo bullying. Para mí fue muy difícil. O sea, fue una etapa muy difícil y yo no entendía y pues fui salvada por esas niñas o esos niños que a lo mejor ni les caía bien, ¿sabes?
pero era mi único refugio. Yo empecé a tener, o sea, cuando antes me paré y canté frente a medio mundo, yo ya no podía pararme frente a alguien a hablar, porque empecé a generar inseguridad. Y yo era muy feliz en otras partes, menos en la escuela. Entonces yo, o sea, lo voy a decir, o sea, yo me hacía pipí. Yo me hacía pipí. Porque para mí era, o sea, es que si voy al baño, es que si esto, y que si, o sea, yo vivía con mucho miedo de que me hicieran algo, o sea, y ahora de grande pues me doy cuenta, pues, pero como que me veían que no era una chaparrita chiquitita, y a lo mejor decía, no, ella sabe pelear, por ejemplo, y claro que no, o sea, hasta la fecha no sé pelear, pues, o sea, no sé, yo nunca me llamó el de, ay, me voy a ir a pelear con alguien. No, era simplemente me veían y ya simplemente por el hecho de voltear y que esa persona estaba esperando a que yo volteara, ya con eso ya estaba sentenciada yo, pues. Entonces yo no entendía por qué al salir de la escuela yo era muy feliz, o cuando estaban dando clases yo era feliz, o cuando no tenía yo que interactuar con estas personas. Y la verdad es que hasta la fecha, digo, no me las he encontrado, pero literal hasta este momento es como si ellas no hicieron nada. Claro que no espero una disculpa. Obvio no. Obvio no. Porque la neta no lo espero. Pero ¿cómo fueron capaces de mandarme una solicitud en Facebook? ¿O cómo son capaces no sé, de preguntarme cómo estás? O saludarme, que incluso yo también caí en eso. O sea, ya de grandes sé que podemos como, pues eran cosas de niños. Pero ahorita yo no hice eso a nadie. Yo decidí no hacerlo. Ellas sí decidieron hacerlo. Y lo siguieron haciendo algunas hasta la secundaria. Bueno, pero ya después hablaré de eso. El punto es que para mí el generar esa inseguridad, yo no me sentía bonita, yo no me sentía alguien especial, como en su momento me pude haber sentido por soñar esas cosas, o por irme al espacio, o por concursar frente a mucha gente que me han elegido a mí, el yo sentirme tan especial de estar en la casa de Dios, hablando de la iglesia. O sea, llegaba ese momento el de mi vida en la que me hacían bullying y era y todo eso bonito, ¿por qué se derrumba tan rápido? Entonces sí fue puntos de mi vida que fueron muy choqueantes para mí. Entonces, obviamente jamás un niño se me acercó para decirme, oye, me gustas, porque obviamente no, el que ellas me hicieran eso, pues me creó inseguridad, y obviamente yo no me sentía bonita, y obviamente pues nadie se me iba a acercar, o que yo recuerde. Bueno, sí se me acercó uno, recuerdo, en unas albercas, y ya. No me acuerdo cómo se llama, pero X. Y hay una foto que tengo con él muy abrazada. Pero bueno, muy agradecida. Fíjate que esa vez, qué cool que el morro se pudo haber ido con estas niñas. Y no, se quedó con nosotros. Y ahí anduvo con nosotros y nos tomamos fotos así, bien amiguitos. Y muy padre. De hecho, estuvo muy padre ese viaje. Yo creo que yo fui muy feliz en ese viaje porque lo disfruté muchísimo. Ese viaje a las albercas. De ahí me voy a brincar a la secundaria. Bueno, quisiera, antes de hablar sobre eso, yo siempre fui muy chipilona.
Quizás todavía lo puedo ser, pero no en un grado tanto, pero pues a lo mejor si estuviera con mi mamá en la casa de mi mamá, sí le voy a decir así como que mamá. Pero es de una forma como muy mínima, ¿no? Es como esa conexión con mi pasado. Pero yo de chiquita era muy chipilona. Y más con mi papá. Yo tenía una conexión ahí con mi papá. Eh, o sea, yo así sabía que mi papá estaba dormido o acostado y yo, chicle. Y yo me acuerdo de que papá esto, papá el otro. Para mí mi papá, pues, digo mi mamá también, pues, pero mi papá a veces tardábamos mucho para verlo. Entonces mi papá vivía fuera de la ciudad donde nosotros vivíamos. Entonces me gustaba mucho ver a mi papá. Y obviamente yo no entendía que mi papá y mi mamá, pues, o sea, eran esposos, pues. Y yo quería estar todo momento pegada con él. Y claro, pues con mi mamá, porque pues cuando no estaba mi papá, pues estaba mi mamá. Entonces era como con los dos. Y la parte en la que me separaron de ellos, de ya tienes que dormir sola, para mí fue muy difícil. Y fue cuando empecé a tener estos sueños de lo que yo allá ando en el espacio, pues no. Pero bueno, ay, me acordé de Bluey. Así le pasó a la Bingo de Bluey cuando dejó de dormir con su mamá. ¡Qué bonito! No había captado y se fue al espacio también. ¡Ay! ¡Qué bonito! Si no han visto Bluey, vean Bluey. ¡Qué loco! ¡Ay, mi corazón de pollo! ¡Ay, no! Bueno, no voy a hablar de Bluey, pero qué bonito, qué bonita sincronicidad. Qué bonito. Entonces, pues tuve que tener ese desprendimiento de mis padres para poder irme al espacio y tener esa explicación de la muerte. Digo, bueno, medio heavy. Y no fue como, ay, la muerte. O sea, fue una muy buena explicación. Porque recuerdo que fue como que nacimos para morir y la. O sea, estuvo bien. Pero pues me lo explicaron muy chiquita, pues. Pero bueno, volvemos a lo de mi papá. Mi papá, pues yo era como pues la consentida. O sea, somos 5 hijos y yo soy la más chiquita. Y pues, o sea, se cuenta que es mi hermana mayor, 3 hombres y yo. Entonces, pues yo así como que, volvió a nacer una niña, ¿sabes? Y fue como pues esa emoción. Obviamente conforme fui creciendo, pues me fui haciendo bien rara. Y sí, así pues sí, que me veían así como de, ay, la Natalie, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Y pues sí, básicamente es que sí soy así. Pero pues me fui metiendo también en el mood de la sociedad, pues la neta, pero desde siempre fui diferente. O sea, me encantaba estar en la iglesia y me encantaba ese... Sí. El caso es que yo tenía como esos momentos con mi papá y me lo encontraba mi papá cuando él iba llegando a la casa y yo me tenía que ir a la escuela y mi mamá ya me había dado de que el dinero para la escuela y tu mamá te dio dinero y yo sí y él toma, te doy más y me encantaba porque era como un secreto. Entonces yo me gustaba mucho ver a mi papá y eh, ay, quisiera, no sé si hablar de mi papá, pero pues bueno, sí lo voy a hacer, pero voy a llorar. Una vez yo iba saliendo de la escuela y me lo encontré a mi papá y me dio muchísimo gusto verlo y a él también, porque él como que no había captado que era la hora de salida. Simplemente me vio, nos vimos y fue así como que, ¡hey! ¿Qué onda? Y me llevó a no sé a dónde me llevó, pero me traía con él en el carro y yo era feliz. O sea, en ese tiempo que ni el hambre te hace, así. Y yo creo que fui muy feliz de que mi papá
O sea, andaba con mi papá. La neta, yo no sé si le avisó a mi mamá que andaba con él, pero bueno. Fue mi graduación de la primaria. Y pues típico, ¿no? Que hacen como la ceremonia y así. Yo bailé con un chico ahí. Este, que de hecho bueno, yo bailé con un chico que se llama Ricardo, creo. Sí, o Rodrigo. No, Ricardo. Se llama Ricardo. Entonces mi papá nos tomó muchísimas fotos. Para eso mi papá, ay no, mi papá. Mi papá traía una Bueno, me tomaron unas fotos y para mí, o sea, es ¿qué pedo esta foto mía? O sea, salía bien para mí, yo, qué fea, así, ¿no? Y me acuerdo que mi papá la traía ahí en el carro, como, o sea, y la veía él. Y yo era así que en ese momento me daba como mucha vergüenza, ¿sabes? Pero ahorita me quedo de que, ¿qué papá hace eso? Y él lo hizo y ahí me traía en el carro. Y me acuerdo que el día de mi graduación me tomó muchas fotos con él y me hacía carrilla con el Ricardo. Y, y yo de que papá, ni al caso, yo por el de jamás alguien se va a fijar en mí, ¿sabes? Por esta inseguridad que yo tenía. Y mi papá de que, o sea, mi papá, yo siento que para él pues yo era preciosa, ¿no? Como todo papá ve a sus hijos. El caso es que me tomó un chorro de fotos y a mí me daba mucha vergüenza porque ya ves que primero bailas el vals así sin fotos y después de que métanse y tomen todas las fotos que ustedes quieran. Pues ahí teníamos a mi papá y de que, ay, no. Y me acuerdo que entré a la secundaria y este mismo chico estaba en la secundaria, pero yo iba en la mañana y él iba en la tarde. De una vez me lo encontré y le dije, ¿te acuerdas cuando mi papá y que no sé qué? Sí, sí, ¿te acuerdas que nos hacía carrilla? Y no, pues que sí, que no sé qué. Pero no, en el caso nunca nos gustábamos ni nada, pues, pero se nos decía bien gracioso que mi papá era el que nos echaba carrilla y no como mi mamá, pues, por ejemplo. Que por regular el papá, pues, más celoso, pues, más así, y mi papá no. Mi papá era de que, bueno, total, pues, después de eso, mi papá lamentablemente falleció. Yo tenía 12 años, mi papá falleció y estuvo muy, muy lleno de morbo su muerte. No voy a hablar sobre la muerte de mi papá y lo que le pasó, pero yo puedo decir que fue inocente y, y se hizo como pues hubo una mala información sobre eso, sobre su muerte, precisamente para que pensaran que era otra cosa, pero pues bueno, no me importa si siguen pensando que hizo él algo, no lo hizo y ya, eso es lo que me importa. Mientras él, Dios y yo y mi familia sepamos, ya, me doy por bien servida. Entonces, mi papá fallece, nos avisan, fue muy difícil todo ese proceso. Digo, ningún proceso de esos es fácil. Para mí, pues obviamente, o para toda mi familia, pues fue un shock. Mi papá era una persona para mí invencible. Y pues pasó eso. Y no sé por qué.
quisiera como hablar también de eso aquí. Las personas que, o sea, si a mí se me murió mi papá y nosotros le teníamos que dar cumplimiento a las personas que nos visitaban, ¿sabes? Era así como que, a ver, la que sufrió la pérdida era yo. Y yo tenía que darles cumplimiento a las personas que iban a vernos, ¿saben? Y yo no quería estar ahí con esas personas. No quería, no quería, no quería. Me meto al cuarto de mis papás y agarro ropa de mi papá con la intención de olerlo. Pues sentirme que estaba con él o no sé. Y yo estaba pues obviamente sacando mi dolor, o sea, de que ya no estaba. Y pasó que entran al cuarto, se me ocurrió no poner seguro, no me acuerdo si no tenía seguro la puerta, no se podía poner y entra, pues ni modo, no voy a tener que decir, entra mi hermana mayor y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues, ¿cómo que qué estoy haciendo? Y me dice, no, ¿por qué estás llorando aquí sola? Y yo, pues, porque aquí quiero estar, le dije. Y me dice, no, allá afuera, me llora. Y me saca del cuarto. Y para mí fue como, ¿por qué? ¿Por qué no puedo llorar yo sola? ¿Por qué no puedo yo llevar este proceso yo sola? Yo sé que a ella también se le murió su papá, pero a mí también. Yo creo que no, desde allí no pude llorar la muerte de mi papá igual, porque yo sentía que tenía que darle cumplimiento a las personas y que mi dolor no era lo que importaba. Entonces, literal, yo me dediqué a eso, a estar atenta de todo, de que checar que mis hermanos y todos estuvieran. Y en eso había ido mi mamá a reconocer el cuerpo, no creo que fueron a cambiarlo y a prepararlo. Eh, y ya en la noche me duermo y tengo un sueño con mi papá en el que él no había muerto. O sea, él me... O sea, yo lo veía que llegaba a la casa en el sueño y empezó a hacer las cosas que habitualmente hacía al llegar a la casa. Se quitaba la camisola, se rascaba así los vellos del pecho y así se quitaba la camiseta o la camisola, lo que traía, la gorra, y estaba mi primo, uno de mis primos, mi hermana, mi mamá y yo. Entonces estábamos en la casa. Pero haz de cuenta, yo estaba en el cuarto, pero yo vi cómo mi papá se quitó la ropa, pero yo como que me iba acercando viendo la acción. Y le dijo a mi primo, pero todos así como, ¿qué onda? Estás muerto tú, ¿sabes? Y le dice a mi primo, Pancho, ándale, ve por una coca con don Carlos. Y que le dio el dinero y me acuerdo que mi primo se fue corriendo y mi mamá estaba sentada en la mesa y mi hermana parada y nomás se le quedaban viendo. Y mi papá se me quedó viendo a mí y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, es que estás muerto. Y me dijo, no estoy muerto. Lo que pasa, me dijo, que tuvo que pasar eso para que yo pudiera vivir, me dijo. Era un plan, o sea, era un plan que tuve que hacer para poder vivir. Ahorita comprendo que me habló en forma de metáfora, pero en ese entonces yo no lo sabía. Entonces, teníamos que hacer ese plan y tenía que pasar, o sea, tenían que hacer ver como que yo había muerto. Entonces yo, pero así de que, pero
pero trabada. Entonces me dice, ¿no me crees, verdad? Me dijo. Y me dijo, ven, te voy a demostrar que estoy viva, que estoy vivo. Y me dice, ven. Y me agarra mis dedos y me mete sus dedos a sus costillas. Y si alguno sabe sobre la religión o la iglesia o la Biblia o donde puedan haber adquirido este conocimiento, pues así es como Jesús le demostró a sus discípulos que está vivo, que resucitó al tercer día. Obviamente vuelvo al punto, me habló en forma de metáfora, pero yo tenía 12 años y no tenía el conocimiento de eso. Ahorita ya lo comprendo. O sea, ya comprendo que la información era, todos nacemos para morir, todo es un plan. Y ya estaba el plan de que yo iba a morir para poder vivir. Y hablamos de vivir la siguiente vida. O sea, porque nacemos, morimos, pero renacemos y no siempre renacemos pues en este plano conciencial, sino en otro. Entonces mi papá ya había cumplido como, pues sí, o sea, su propósito en la vida ya lo había cumplido, pues su plan ya se había cumplido. Y así como Jesús tuvo que dar esta explicación de que había resucitado, pero realmente Jesús, o sea, si bien se sabe es que al principio no se podían acercar a él, porque él era de una forma como transparente, incorpórea, hasta que él pudo ser corpóreo otra vez, porque realmente lo que revivió pues fue su espíritu. Hasta que él pudo, o sea, volver a tener como esa fuerza de poder ser corpóreo, fue cuando les dio la prueba, pero únicamente necesitan esa prueba física, se las doy. Pero yo renací en el espíritu. Obviamente ahorita lo puedo comprender, pero en ese entonces no. Entonces, pues ya ahí fue como un mensaje más fuerte. Obviamente no lo entendí, vuelvo al punto, hasta pues 30 años después, no sé, 20 años después o un poco menos. Pero las cosas siempre suceden por algo, y así como hubo cosas que les conté y se pueden sentir identificados, todo tiene un porqué. Y así como me dijo mi papá, era un plan y tenía yo que morir para vivir. Tenía que morir para vivir, y yo creo que aquí me voy a quedar con ese mensaje. Hay que nacer para morir y hay que morir para vivir. Y volvemos a morir y volvemos a nacer y así. Entonces, espero que ustedes empiecen también como a hilar esos puntos en los que la vida les puso esos aprendizajes o esas enseñanzas que los hicieron como comprender un poco más de lo que es la vida en la tierra y lo que es la siguiente vida, o esa vida intangible que no conocemos, lo que es el más allá, por así decirlo. Les agradezco que se queden hasta el final. Les mando muchos besos y abrazos. No sé cómo se despiden los podcasts, pero pues muchas gracias por escucharme. Que tengan un excelente día y que Dios los siga bendiciendo, y más por estar aquí. Cuídense mucho y espero pues volver a grabar pronto y que puedan conectar más cosas como yo las he ido conectando poco a poco. Hasta luego, chao.